Bien, vamos a iniciar la unidad 3 de fundamentos de los balances de materia. El objetivo de esta unidad es que, dada la descripción de un proceso que opera en régimen estacionario o transitorio, se puedan aplicar en forma sistemática, esta palabra quiero resaltar, el procedimiento para realizar los cálculos de balance de masa del proceso. Forma sistemática, hay un procedimiento que estandarizado nos ayuda a resolver de forma más sencilla los balances, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a trabajar primeramente con los sistemas más sencillos, que van a ser sistemas sin reacción. Luego vamos a meter sistemas con reacción y más adelante en unidades siguientes vamos a empezar con los balances de energía. Vamos a empezar planteando lo que sería la ecuación general de balance. Vamos a suponer que tenemos una determinada unidad de proceso sencilla a la cual está ingresando una determinada cantidad de masa. Tenemos un flujo de masa, es decir, masa por unidad de tiempo. Siempre un flujo de algo es ese algo por unidad de tiempo, en este caso en el sistema internacional con estas unidades. Y tenemos un flujo de masa de salida. Vamos a empezar a hablar de lo que se denomina el balance general de cualquier cantidad que se conserva, ya sea la masa, la energía, el flujo de caja de fondos de la APIC o el flujo de fondos de su dinero en el mes. Cualquier cantidad que se conserva, si queremos aplicar el balance respectivo de esa cantidad, evaluamos la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que entrada, ¿sí?, más generación menos salida menos consumo es igual a acumulación. Aquí los términos entrada y salida se refieren a pasar para adentro de las fronteras, ¿sí?, de las fronteras del volumen de control, o salir de las fronteras del volumen de control. Los términos generación, consumo y acumulación se refieren a dentro del volumen de control. Entonces, una cantidad que entra, una entrada, es una corriente que entra a través de las fronteras del sistema. Una cantidad de generación es una cantidad que se produce adentro del sistema. Salida, una cantidad que sale, egresa a través de las fronteras del sistema. Consumo, una cantidad que disminuye o que desaparece dentro del sistema. Y acumulación es también una cantidad que se acumula dentro del sistema. Entonces, dentro, fuera, o sea, fronteras, dentro, fronteras. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de balance que tenemos? Básicamente podemos tener dos tipos de balance. Los balances diferenciales, que indican lo que ocurre en un instante determinado. Es decir, tengo un determinado sistema, ¿sí?, tomo una foto en un instante cualquiera del sistema y entonces cada término de la ecuación de balance es una velocidad. Veo en un instante determinado. Una velocidad implica un flujo, es decir, por ejemplo, kilogramos por segundo en un instante cualquiera. En un balance integral estamos hablando entre dos instantes. Veo, tengo un volumen de control, veo lo que pasa en un instante determinado, t sub 0, y en un instante de tiempo, t sub 1 igual a t, cualquiera sea, entre dos instantes de tiempo. Obviamente, cuando estoy ante un balance diferencial, estoy ante un proceso en régimen estacionario. Y si lo que tengo ante mí es un balance integral, obviamente estoy ante un proceso en régimen no estacionario. ¿Ok? Básicamente podremos encontrar las siguientes reglas de balance. Siempre aplicaremos lo siguiente. Obviamente, si lo que estamos balanceando es la masa total, salvo que tengamos reacciones nucleares en que la masa total puede cambiar debido a su transformación en energía, por la conocida ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. En este caso no, nosotros trabajamos con reacciones ordinarias, reacciones químicas ordinarias, no reacciones nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar con la masa total en cualquier instante de tiempo? Vamos a tener que no se va a generar ni se va a consumir, ¿sí? No va a haber generación ni consumo, no estamos entre un sistema de reacción nuclear, por lo cual no hay transformación entre masa y energía. Luego, generación y consumo van a ser cero para la masa total. Si lo que estamos balanceando es una especie no reactiva, tampoco se va a generar y tampoco se va a consumir, ¿sí? O sea, no se formó ácido clorhídrico ni desapareció ácido clorhídrico porque no hubo reacción. En el caso que lo tuviéramos, por ejemplo, no hay aparición o desaparición de B porque no hay reacción. Y esta es una de las reglas que quiero resaltar, que le vamos a aplicar siempre, ya sea la masa o no la masa, para cualquier balance que hagamos, ya sea masa o energía. Si tenemos que un sistema se encuentra en estado estacionario, ¿sí?, esto es crucial, tenemos que la acumulación
va a ser igual a 0, sin importar lo que se esté balanceando. ¿Qué es la acumulación? Vamos a ver enseguida en términos matemáticos, pero básicamente es cualquier unidad que tenemos dentro del volumen de control al final del análisis y dentro del volumen del control al inicio del análisis. Entonces, en un sistema en régimen estacionario no puede cambiar lo que se esté teniendo dentro del volumen de control, porque por definición en el volumen de control no debe cambiar absolutamente nada en el tiempo. Entonces, el término de acumulación, sin importar lo que sea que se esté balanceando, va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, en base a eso, vamos a tener la siguiente ecuación general aplicada a un proceso continuo en régimen estacionario. Cuando tenemos un proceso continuo en régimen estacionario, por ser estacionario, dijimos que la acumulación tiene que ser un término de 0, porque esta acumulación implica que sería que la masa que tendríamos dentro del volumen del control al final y la masa que tendríamos dentro del volumen del control al principio, que como no cambia en el tiempo ninguna de las propiedades dentro del volumen de control, habíamos dicho, este término por ser régimen estacionario es igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que solamente sería entrada más generación, y aquí esto está igualado a salida más consumo, pasando los términos al lado derecho de la ecuación. Si lo que queremos es analizar, hacer el balance de especies no reactivas, ¿sí? Es estacionario, entonces acumulación es 0. Y además tenemos que las especies son no reactivas, entonces no se pueden ni generar ni consumir porque no están reaccionando. Luego, la ecuación general de balance aplicada a un sistema en régimen estacionario, un proceso continuo en régimen estacionario para especies no reactivas, será igual a entrada igual a salida.